bien, mis hermanos, en la última reunión que tuvimos, digamos así, como estuvimos viendo acerca de la santificación en la vida del creyente a través del ejemplo de la vida de Jacob. Y recordábamos cómo Jacob, a través de una vida difícil, y cómo Jacob, a través de esas situaciones que se le presentaron en su vida, tuvo que comenzar a ser tratado por Dios porque él aún no se había humillado. Recordemos que a sus 40 años, Jacob dijo a su padre: tu Dios ha provisto el cabrito que yo te traje. ¿Recuerdan eso, no? Cuando Dios, él dice tu Dios, él no dice mi Dios. Entonces, en el momento en el que Jacob tiene que salir de su casa, de su parentela, del cuidado de su mamá y de su papá, a sus aproximadamente 40 años, tenía que dirigirse hacia donde su tío, el Señor comienza a trabajar en su vida a partir de ese mismo momento. Cuando él llega allá, nos damos cuenta que su tío lo engaña, le suplanta también la esposa, le cambia el salario 10 veces o más, hace una cantidad de situaciones, pero sin embargo Jacob continúa sin humillarse. Jacob continúa siendo esa persona que definitivamente desea actuar en su propio conocimiento y entendimiento. Él no conocía a Dios. Posteriormente, de alguna manera, él ve que su tío Labán comienza a despreciarlo y comienzan sus hijos a decir que Jacob había tomado toda su riqueza y ahora se había enriquecido tras sus espaldas, que todo lo que había tomado era de su tío, pero que a él no le correspondía nada. Entonces sus hijos comienzan a desagraviarlo como en ese desprecio, y él tiene un sueño y el Señor le dice que regrese a su tierra. Y allí posteriormente, por segunda vez, vuelve a Betel. Allí es cuando pelea y se encuentra con el Señor. Tuvieron que pasar más de 20 años para que él se volviera a encontrar con el Señor. Y esto nos habla de una vida ya longeva. Estamos hablando de que era un anciano, pero es un hombre que ya había entrado en la madurez y, en otras palabras, había desperdiciado parte de su vida, porque al final él no había hecho la voluntad del Señor en muchos aspectos. Entonces vamos a continuar con el tema de la santificación en los creyentes, porque es de suma necesidad que se entienda la doctrina de la santificación. Así que vamos a continuar hablando de esto, y para esta parte final vamos a apoyarnos en 2 versículos, pero vamos a tratar otros versículos también. Y el primero que vamos a leer es 1 Corintios, capítulo 6, versos 1 y 2. Primero los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Romanos 6, versos 20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Entonces, partiendo de estos 2 textos o de estos 2 versículos, pues vamos a comenzar a estudiar un poquito acerca de la inminencia, la necesidad de que el pueblo de Dios sea santificado. Ahora, hay 3, digamos así que hay como 3 aspectos o más, pero por ahora vamos a relacionar 3 aspectos en la vida cristiana que van creciendo a lo largo de la caminata del cristiano. Estos aspectos, en primera instancia,
van a acompañar al cristiano hasta el día en que parta a la presencia del Señor. Y ellos son, número 1, el arrepentimiento, que es necesario para la vida del creyente, tanto aquellos que son maduros como aquellos que recién comienzan en la vida del Señor. Número 2, la fe. La fe es algo que se va ejercitando en el camino a través de las pruebas que el Señor pone en el creyente o en el cristiano. Y como número 3, y lo vamos a dejar en este orden, número 1, la santificación. Ahora, la santificación, como decía un hermano, Charles McIntosh tiene un libro que se llama Escritos Misceláneos, y en una de sus páginas él asegura que la santificación es igual a la redención cuando Cristo viene y nos lleva, ¿cierto? Que es de manera instantánea o automática, con lo que evidentemente pues ahora, conforme a la luz que el Señor nos ha dado, no estamos de acuerdo. Porque sabemos que la santificación en el creyente es progresiva conforme a la palabra de Dios. Y esto lo vimos eventualmente en la vida de Jacob. Sin embargo, eso no desvirtúa todo el fruto que nuestro amado hermano dio y el gran legado que ha dejado. Y no solo él, sino muchos otros hermanos de muy sana doctrina podrían pensar que la santificación es instantánea, pero que esto nos sirva como pie de apoyo para que el cristiano empiece a quedarse rezagado en el camino o caminar de una manera muy pesada, haciendo así atrasar la obra del Señor en su vida, porque eso es lo que logra esto. Entonces, estos 3 aspectos irán siendo desarrollados a lo largo de la vida del creyente. Entonces, vamos a continuar con la santificación, mis hermanos, y el significado primario de santificación significa dedicación. Es una dedicación al Señor, significa consagración. Recordemos que esa consagración es cuando usted dedica algo al Señor, lo consagró al Señor. Es decir, que ¿a quién le pertenece? Ya no es suyo, es del Señor. Si usted se consagra al Señor, usted deja de ser suyo. Ahora usted le pertenece al Señor. Usted no puede estar pensando que puede actuar de una manera solitaria, que puede actuar como le conviene. Ahora usted pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque se consagró. Es decir, es para un uso específico, es para un uso santo. El creyente tiene un uso santo. ¿Y quién es el que hace ese uso? Dios. El Señor es el que va a hacer uso ahora de ese vaso de barro santo. No puede mezclarse. El creyente no debe mezclarse con otras cosas. El creyente debe estar apartado ahora en santificación para el servicio al Señor. Y nosotros nos damos cuenta por esto en el Antiguo Testamento que la santificación de los utensilios se hacía y estos mismos eran apartados para el uso en el templo, es decir, en la casa de Dios. Todo lo que corresponde en unión a la casa de Dios tiene que ser santificado. No puede estar mezclado, no puede estar leudado, no puede tener levadura. ¿Sí? Entonces, en ese tabernáculo de reunión, y asimismo, dice en Éxodo 49 al 11, dice que los utensilios deberían ser ungidos y santificados todos. Tenían un servicio exclusivo. Y asimismo la fuente, el altar, y será un altar santísimo. Y su fuente, su base, la santificarás. Todo será santo. No podía haber nada mezclado, todo tenía que ser separado. Y en 2 de Crónicas 29-19 también vemos aquí que los utensilios del templo van a ser igualmente santificados. Y dice esa escritura, asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad, escuche, había desechado el rey Acaz. ¿Se da cuenta que la infidelidad hace que la santidad sea desechada? Esto nos habla ligeramente de una obediencia. Que el creyente debe obedecer, que el creyente debe escuchar la voz de Dios, que el creyente tiene que tener oídos, pero que sus oídos no sean sordos. ¿Sí? Y en Esdras 8, 28 y 29, todos los utensilios de plata y de oro son santos, están consagrados al Señor.
Hay utensilios de usos viles en una casa, pero hay utensilios de usos preciosos en la casa del Señor. Ahora, ¿cuánto más si se está consagrado al Señor? ¿Cuánto más se necesita tener esa separación de todas estas cosas? Es decir, que todo lo perteneciente al Señor está santificado para su servicio, única y exclusivamente. Su uso es especialmente para el templo, para su casa. Eso significa que esos utensilios estaban apartados solamente para Él, para ningún otro propósito, solo para el Señor. ¿Recuerdan ustedes el pecado culminante de Belsasar? Que ahí está precisamente en Daniel. La noche que Dios lo destruyó fue la que tomó esos utensilios y esos vasos y bebió, adorando a otro Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Tomó ese vino adorando dioses paganos. De esta manera entonces es que Él es cortado. Ese día llega el Señor y toma su juicio por causa de la desobediencia del rey Belsasar. Entonces, cuando nosotros juntamos las dos escrituras que leímos al principio, vemos que Pablo, por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 1, 1 y 2, apunta a un objetivo en la vida de los cristianos en Corinto. Pero recuerden que ahí no está diciendo solamente a los de Corinto, sino que todos aquellos que se han santificado. Todos. No era solamente en Corinto, y puedo volverlo a leer. Y que es los hijos de Dios que están allí. Él quiere que comprendan que han sido apartados para el Señor. Él quiere que comprendan que ahora están prestos para que sirvan a Él. Y en el verso 2 es interesante porque dice, a los santificados llamados a ser santos. El llamamiento es a la pureza, es a la separación, para el servicio al Señor. Dios no quiere que sus hijos estén mezclados con las cosas del mundo. ¿Saben por qué? Porque hoy vemos un evangelio leudado y entremezclado con doctrinas enrarecidas por los propios deseos pecaminosos de hombres que aseguran caminar con Dios. Y ustedes lo pueden ver. Hombres que afirman doctrinas extrañas como la malsana prosperidad, como que el creyente no se puede enfermar, como que el creyente debe estar permanentemente en una vida abundante, sí, pero espiritualmente abundante, no económica. El Señor tiene que cortar muchas cosas. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Pero además de todo esto, cuando nosotros vemos lo que Pablo también le dice a los creyentes en Roma, le está diciendo que ellos ya han sido libertados del pecado, que el pecado no va a gobernar más su vida, que ahora el creyente tiene una posición, que el creyente no tiene que agachar su cabeza ni estar rezagado frente a los deseos pecaminosos de su cuerpo, frente a los deseos pecaminosos de su mente, frente a los deseos pecaminosos de su corazón. Ahora el creyente debe poner esas pasiones que antes eran vergonzosas a los pies de Cristo y dejar que el Espíritu Santo opere en su vida, dejar que el Espíritu Santo trabaje en él. ¿Sí? Porque el fin de todo esto es la vida eterna. Es decir, que ahora el cristiano ha muerto al pecado, muerto con Cristo y resucitando a una nueva vida. Ya no puede hacer lo que era antes. Ahora ya no puede tomar el dominio de las cosas que antes tomaba. Ahora el cristiano debe entender que ese viejo hombre fue juntamente crucificado con Cristo. En tiempo presente, juntamente crucificado. Ustedes recuerdan que la crucifixión nos habla de muerte y que un muerto no respira, que un muerto no se mueve, que un muerto no se inmuta, no siente emociones. Si a un muerto lo tocan o lo ofenden, el muerto no responde. El muerto está muerto. Romanos 6, 9 al 12 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, de una vez. Mas en cuanto vive,
para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y observe este último versículo que es el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezca en sus concupiscencias. O sea, que no le dé lugar a ese pecado, que no le dé lugar a aquello que se convirtió en una debilidad en su vida. No permita que ese pecado siga gobernando su vida. No permita que ese pecado continúe apaciguando o apagando el fuego que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón. ¿Sí? Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Estar muerto al poder dominante del pecado significa que nosotros como cristianos, en virtud del poder del Espíritu Santo y la vida de resurrección de Cristo, vamos a obedecerle a Él haciendo su perfecta voluntad para nuestro crecimiento espiritual. Eso es lo que quiere decir el Señor con esto. O sea que el pecado ya no gobernará más nuestra vida, no se enseñoreará, no se enorgullecerá más de nosotros. No puede tener dominio el pecado sobre el creyente. No puede ser que el creyente permanezca con su nariz en el polvo. Esto es inconsistente con las Escrituras. No tiene ningún significado, no tiene ningún sentido. No puede ser que un cristiano diga: tengo 20 años y mi mal carácter no ha cambiado. 20 años perdidos para que el Señor no haya podido transformar por su espíritu su mal carácter. Esto solo significa que el pecado ha pasado a dominar la vida de ese creyente y que ese creyente no está viviendo en conformidad con las Escrituras. Ahora ese creyente entonces está negando la eficacia de las Escrituras porque no ha permitido que el Espíritu Santo opere en su vida. Está negando la Escritura. Es como si no conociera a Cristo. Es como si se viera permanentemente derrotado frente a esa situación. Entonces, dice Romanos 6:14, el pecado no tendrá más dominio sobre nosotros. No tendrá más dominio. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció. Hay pecados que definitivamente parecen sencillos, pero que no lo son. Y uno de ellos es a veces, definitivamente lo que acabamos de decir, es el mal carácter que acompaña a muchos de los cristianos. Puede tener a veces un mejor carácter y una mejor postura un inconverso. Uy, qué Señor tan amable. Y el cristiano es conocido por su mala fama, es conocido por su arbitrariedad, es conocido por su grosería. Recuerde lo que dice la Escritura, que por ese tipo de malas prácticas hacen que los incrédulos blasfemen del Evangelio. Entonces es terrible cómo el cristiano tiene que ir siendo renovado y transformado cada día de gloria en gloria. Permanentemente el Espíritu Santo debe estar operando en la vida del cristiano. Pero quisiera que miráramos los versos allí de Romanos 6, 17 y 18. Y este es como el inicio del proceso de santificación en la vida del creyente. Y preste atención lo que dice ese versículo 17 de Romanos, capítulo 6. Va a decir: pero gracias doy a Dios que aunque erais, observe, que aunque erais, tiempo pasado, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Observe el versículo 18 y si es posible, subráyelo. Y libertados del pecado. Eso debería estar en mayúscula. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Observen entonces cómo el Señor, por Pablo, a través del Espíritu Santo, dice que hemos sido libertados para justicia. Y la justicia también juega un papel fundamental en la vida del cristiano. El cristiano no debe ser injusto. El cristiano no debe ser ventajoso. El cristiano debe ser sencillo. El cristiano debe ser humilde. El cristiano
No debe andar derrotado ni rezagado, pero debe tener una postura de justicia, de equidad, en todo, en todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y recuerde que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, los escribas y fariseos eran justos ante los ojos de los demás, pero su corazón era completamente injusto delante de Dios. Y no importa si los hombres aprueban, no importa. La aprobación que debemos buscar es la aprobación de Dios, aunque los hombres desaprueben y menosprecien. No importa. Todo siempre será en función del reino de los cielos y el crecimiento espiritual que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos. Pero quisiera resaltar el hecho de que, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Pero por qué? Porque en el primer versículo, es decir, en el 17, dice, habéis obedecido. Note usted que allí esa palabra obedecido habla de un siervo que recibió la instrucción y asimismo pudo ser capacitado para llevar esa instrucción a cabo. Que ese siervo decidió de alguna manera poner toda su voluntad a los pies de Cristo, que ese siervo de alguna forma no dejó que su corazón minara la voluntad del Señor. Así que el compromiso como cristiano es crecer más en ese proceso de santificación y búsqueda continua del abandono del pecado para avanzar y no retroceder en esa vida de madurez, porque ese es el propósito eterno del Señor. ¿Qué quiere el Señor? Que el cristiano crezca, no que el cristiano decrezca, que ande rezagado. No quiere eso el Señor. Imagínense lo que habla el autor del libro a los Hebreos en el capítulo 12, que nosotros tenemos una gran nube de testigos. Por lo tanto, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la gran pregunta es, ¿cuántos kilómetros nos quedan de esta carrera? A muchos en esos kilómetros podrán ser representados en una semana. Esos kilómetros podrán ser representados en un mes. Podrán ser representados en un año. ¿Cuánto durará la vida del creyente? A eso se refiere la Escritura. ¿Cuánto tiempo de vida le queda al creyente? ¿Quién puede decir cuántos días le son contados en la vida al creyente? Por eso dice él, despojémonos de todo peso y del pecado que permanentemente y de manera sigilosa está asediando al creyente, buscando la manera de hacerlo caer, buscando la manera de que el creyente sucumba ante esas debilidades. Hay que correr con paciencia, hay que correr con calma, hay que correr con inteligencia y sabiduría del Señor, que sea el Espíritu Santo el que ilumine nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender la manera en la que debemos correr, despojados de todo peso del pecado que asedia. No hay otra forma. Hay cosas que nosotros consideramos que realmente no son tan importantes en la vida cristiana. Y una de ellas, por ejemplo, es esa falta de amor de la cual puede carecer el cristiano, que no tiene amor por los demás. Y no solo eso, que tiene falta de valor. Es un cristiano temeroso que permanentemente está como en esa posición en la que estaba Job. Lo que temía, esto me ha venido. ¿Sabe por qué le vino? Porque eso temía. Él a lo mejor temía perder su salud, a lo mejor temía perder sus hijos, a lo mejor temía perder su esposa, las posesiones. Lo que temía me ha venido. Y eso es una falta de valor en el creyente. ¿Sí? La falta de fe, falta de celo y esa falta de amor a Dios. Porque uno tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, plenamente consagrado a Él. Entendiendo que sus promesas son las promesas para nuestra vida en el día hoy. Son promesas actuales, que sus promesas
no retardan su cumplimiento, que el Señor está permanentemente allí, esperando que nosotros tengamos un asidero de esas promesas. Así que en estas deficiencias que nosotros consideramos tan pequeñas, vemos lo corto del perfeccionamiento de la madurez en la vida del creyente. Allí uno puede ver el retrato de cómo el creyente está caminando y las carencias que tiene en su vida, cuán pequeño aún es, cuán frágil es y cuánta asistencia necesita del Espíritu Santo para su propia vida. ¿Cuánto necesita el creyente? Que nosotros no sea así, que no estemos arrastrando el lastre de pecado durante años y años. Es un lastre que pesa, es un lastre que no deja avanzar, que no deja correr, que no deja santificarnos. Imagínense que ese lastre hasta contamina a nuestra propia familia, contamina a nuestros hijos, contamina a nuestra esposa, contamina a los hermanos, contamina incluso a los inconversos que tienen contacto con nosotros. Porque ellos ven un referente en usted y en mí. Ellos lo ven. Por eso es tan importante cuidar el testimonio. Por eso es tan importante tener una comunión estrecha con el Señor. No es algo primario, es algo urgente en este tiempo. Entonces estos son los pecados que podríamos pasar nosotros por encima y pensar que son pecados sencillos, que no son pecados tan graves, pero realmente son graves. Son pecados que no nos van a dejar avanzar. Y por desgracia, para algunos hijos de Dios, estos son cosas que están presentes y están latentes en su propia vida. Entonces es decir que es necesario despojarse de todas estas cosas que nos hacen ese peso, para que podamos correr con paciencia esta carrera, que no sabemos cuánto tiempo resta de nuestra caminata en esta carrera. Es una maratón que un día terminará porque Cristo llegue, o un día terminará porque nosotros partamos de este mundo. Entonces, ahora vemos que esa santidad no solamente involucra algunos aspectos de la vida cristiana. Esa santidad involucra todo el ser del individuo, todo. Esa santidad involucra la persona en sus efectos, en la mente, en el corazón, en su cuerpo, en todo su ser íntegro. Esa santidad debe estar presente, esa santidad debe continuar en él. Y en 2 Corintios 7:1 dice lo siguiente el Señor por boca de Pablo a los creyentes en Corinto. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Note usted algo, que uno pudiera pensar que la contaminación está solo a nivel exterior. Pero Pablo está diciendo aquí que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Uno pudiera pensar que algunos pecados no alcanzarían hasta el fondo del creyente, pero de alguna manera vemos que el espíritu sí puede ser contaminado. Ahora, cuando Pablo se refiere a la carne, no quiere decir simplemente que Pablo se está refiriendo a este cuerpo que nosotros tenemos, porque todos tenemos un cuerpo y este cuerpo vive. Sin embargo, hay algo en el hombre que son sus acciones y tiene una atención especial a la seducción del pecado, que le ofrece al pecado un medio de acceso para que pueda ser ejecutado. Esa es la parte de nuestra personalidad que Pablo está llamando carne. Esos deseos y ese motor que hacen que nosotros pequemos. Así que Pablo no se está refiriendo solamente a este cuerpo, sino a ese motor que hace que nos empuje a esas cosas. Y continúa el verso: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, que el temor de Dios va haciendo que nosotros perfeccionemos nuestra limpieza y nuestra vida vaya siendo purificada hasta que Él tome el lugar de preeminencia en la vida del creyente. No hay otro medio. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 dice:
y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, observe, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible, que no haya algo que nos acuse. Recuerda lo que Pablo dice, pues no tengo nada que me acuse según la conciencia. ¿Cuándo será que un creyente puede caminar tan firmemente que su conciencia no tenga la capacidad de acusarle? Pues no tengo nada en mi conciencia que me acuse, no tengo nada en lo que yo me sienta culpable. De eso está hablando Pablo, que sea una persona completamente irreprensible, es decir, que no tenga un motivo para que el Señor lo esté reprendiendo, es decir, que no tenga un motivo para que el Señor vaya a acusarle de alguna forma, sino que permanentemente el cristiano tiene que ir poniendo todos los días una vida a los pies de Cristo. Pero recuerde que cuando la palabra nos está hablando de todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, sabemos que el espíritu es el que se comunica con el Señor y que en el alma están consignadas la mente, la voluntad y las emociones, y que el cuerpo ahora tiene que presentarse como un sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. 3 aspectos en la vida del creyente, pero uno de ellos en relación al alma, que contienen la mente, la voluntad y las emociones, deben ser guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo de Dios, porque hay emociones que desequilibran la vida del cristiano. A veces tiene disgustos, a veces tiene situaciones, incluso hasta matrimoniales. Tenemos todos. Y esas situaciones pudieran hacer que afecte nuestra espiritualidad. Puede hacer que afecte nuestra relación con el Señor. Y de eso habla, que nuestro ser sea guardado irreprensible. Que nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones no sean motivo de queja para el Señor, sino que sean completamente guardadas. De manera que cuando Él regrese, este cuerpo que está vivo será transformado. Cuando Él regrese, este cuerpo será transformado. Esta miserable corrupción que está presente en nuestra carne será liberada. Tendremos un cuerpo glorioso, un cuerpo semejante al del Señor, un cuerpo que no verá más el pecado, que no verá más la enfermedad, que no verá más el dolor. Será un evento simultáneo en el que el Señor viniendo, cuando aparezca la señal en el cielo, el Señor regresará y de manera simultánea, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos semejantes al cuerpo de gloria del Señor. ¡Qué promesa tan preciosa! ¿Cuánto más entonces el creyente debería santificarse permanente y de manera continua cada día que el creyente pone su pie en el suelo? Quisiera que leyéramos una cita que está en Filipenses 3:21. Observe lo que está diciendo allí Pablo a los hermanos que están en Filipos. Y es lo mismo que venimos diciendo. Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué precioso que ese mismo poder ahora glorificará y transformará nuestros cuerpos de corrupción, porque recordemos que una vez que el pecado hizo presencia en la raza humana, esa raza comenzó a corromperse. Así que seremos completamente transformados. Pero también tenemos la contraparte en medio de todo esto. Y cuando el creyente le da poca importancia a ciertos aspectos, que es como si fuera de poca monta o de poco valor, el hecho de que un creyente pasa años y años y años sin tener ese proceso precioso de santificación, sino que ahora el cristiano, en cierto sentido, no se ocupa de unos aspectos básicos, que son,
En primera instancia, la oración y en segunda medida, la lectura de la palabra. A veces se menosprecia tanto estos dos aspectos que de alguna manera llevan al cristiano a tener una santificación completa. ¿Sí? Y quisiéramos ver, por ejemplo, otras dos citas que están en 1 Corintios 7:1 y en 1 Tesalonicenses 5:23. Observe lo que dice. 1 Corintios 7:1 dice de la siguiente manera. Santa María. 1 Tesalonicenses 5:23, hermanos, que fue la que leímos, perdón. Para que lo tengamos ahí, y quiero que meditemos en esto. Y es que esto apunta a lo que debe ser la meta del cristiano o del creyente en su vida diaria. El creyente debe apuntar a una santificación completa. Es decir, que el cristiano debe tener esa meta presente de manera permanente en su vida. Que el cristiano no puede tener otro objetivo más que desear que todo su ser sea santificado. Quisiera que pensáramos en algo. Que la Biblia habla de Job en el primer capítulo como un hombre que necesitaba algunas cosas, pero en ese versículo 1 lo llama un hombre perfecto, un hombre justo y un hombre apartado del mal. Recuerda que eso dice Job, ¿cierto? Que era un hombre que temía a Dios. Pero sin embargo, cuando usted lee en el capítulo 42, versículos 5 y 6, dice que Job se arrepentía en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero él tenía que arrepentirse. Si Dios de él decía que era un varón justo, santo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero que era un hombre que necesitaba arrepentirse, ¿cuánto más los creyentes de este tiempo, en esta era, necesitamos estarnos arrepintiendo de manera permanente para estar santificados? Así que la consigna que nos deja Job es que de manera exterior o bajo un pensamiento que el Señor tiene o que muestra, el creyente sí necesita ir en un avance, y ese avance es en un conocimiento pleno de la santificación por parte del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que esa es una de las funciones específicas que nosotros necesitamos, que el Espíritu Santo tome lugar en nuestros corazones para que nosotros podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Observe lo que dice 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, caminar como él anduvo. Así que esto es el hecho de que nosotros le damos lugar al Señor para que tome esa preeminencia y para que nosotros seamos santificados. 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sabe lo que significa esto? Que nosotros permanentemente debemos estar apelando a la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo tiene el enorme valor de purificar hasta la conciencia más oscurecida. Que la sangre de Cristo tiene el poder de santificar una vida. Que la sangre de Cristo tiene el poder de purificar todo el ser que está delante del Señor para que le sirva continuamente. Hay otro texto que es 2 Tesalonicenses 2:13 que dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe
en la verdad. Recuerde esto, que esos tres aspectos de la vida, fe, arrepentimiento, fe y santificación, van creciendo en la vida del creyente de manera paulatina, pero que el creyente tiene que dar lugar a esos tres aspectos, tiene que dejar que el Espíritu Santo actúe. Y aquí nos está hablando Pablo que por el Espíritu y la fe en la verdad, esa misma verdad se hizo carne, esa misma verdad estuvo entre nosotros. ¿Quién fue? Cristo. A Él debemos la santificación mediante su Espíritu. Así que la persona que ha dado ese lugar a la santificación del Espíritu va a comenzar a tener unos ciertos rasgos presentes en su vida. Y esos son los mismos rasgos que Pablo también va a comenzar a describir en Gálatas capítulo 5, versículos 23 y 24, que ustedes ya los conocen. Y son el fruto del Espíritu en sus distintas características. Así que el cristiano promedio debe ir caminando en fe, paciencia, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre. Y recuerde que contra tales cosas no hay ley. No hay nada que se le oponga a esto, de manera que el creyente que se va santificando va siendo evidente ese fruto frente a todos, va siendo evidente ese fruto en su vida personal y en su vida grupal, colectiva, corporativa, porque recuerde que la iglesia es un cuerpo vivo, es un organismo vivo, ¿sí? Entonces debemos nosotros esforzarnos por buscar la santificación, sí. Debemos esforzarnos por buscar la santificación. Recuerde lo que le ocurrió a Jacob cuando hizo una estación en su vida, una estación que no debía, y esa estación le costó la deshonra de su hija y le costó que sus hijos Judá y Leví se convirtieran en asesinos. De alguna forma hubiera sido deshonrada su vida, pero que luego de esto él decidió limpiarse de todas estas cosas y entregar los ídolos al Señor para continuar su avance en el Señor. Continuar aquellas cosas que no hacían parte santa de la vida del Señor, que eran cosas que no se podían consagrar. ¿Recuerda que eso lo estuvimos viendo? Entonces el cristiano debe esforzarse en cumplir la palabra del Señor. Y en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero ¿qué más dice Pablo? Pablo dice, huyan de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6:18. No se unan en yugo desigual con los infieles. 2 Corintios 6:14. Dos aspectos que deben ser claves en la vida del creyente. Es decir, que debemos buscar un estado de madurez y una altura que el Señor permanentemente esté siendo agradado por nosotros. Identificar lo bueno, identificar lo malo, porque nuestros sentidos están agudizados. Y esa es la estatura de la madurez, entender qué es lo bueno y qué es lo malo. A veces nosotros no le vemos nada de malo a hacer cosas, pero que el Señor ya desaprobó. A veces uno ve que hay algunos hijos de Dios que se limitan en una sola frase. Eso no es nada. Y eso no es nada, no ponen como en la balanza la justicia del Señor. Y no saben cuánto ofende uno al Señor en cosas que uno piensa que realmente son insignificantes y cuánto hiere uno al Espíritu Santo cuando uno considera que esas cosas que están en contra de la voluntad de Dios hieren a su espíritu y lo van apagando. Entonces nosotros tenemos que ir alcanzando esa madurez y esa perfección a través de la palabra. El Señor nos ha dejado los medios necesarios para que nosotros comencemos esa santificación y ese proceso de altura que Él quiere. Él ya los dejó. Él ya tiene esos medios, pero tenemos que tener un valor, una constancia, ser previsivos, estar separándonos. Imagínense lo que dice Juan 15:3. Vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra. La palabra es la que nos limpia y a veces la desestimamos, a veces no dedicamos el tiempo necesario. Es necesario dedicar tiempo a las Escrituras. El creyente que no dedique tiempo a las Escrituras nunca va a crecer, nunca será purificado, nunca
madurará. Es necesario tener un tiempo. La oración, que ya lo habíamos dicho. Efesios 6:18, observe, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, no en la carne. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por quienes, por mí, por todos los santos. Mire, a veces uno eleva unas oraciones tan egoístas y uno llega con las manos abiertas. Señor, dame, Señor, necesito, Señor, pienso en mí. Hay una tabla de medida también, y cuando el cristiano comienza a orar por otras personas, eso significa que el cristiano está dejando de ser egoísta y está abarcando un mayor margen en su vida de oración, que ahora está madurando y se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Que nuestras oraciones sean por todos los santos con toda oración y súplica. A veces uno de verdad, hermanos, seguimos rogando por los que están cojos, por los que diciembre los dejó tuertos. Diciembre los deja tuertos, los deja cojos, los deja mal. Hermano, y seguimos orando. Usted le dice una pregunta, le dice una palabra a un hermano y el hermano le parece dura y entonces ya se va. Pero no entiende que el Señor es más firme y es más duro. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Entonces, ¿cuánto más usted no le va a decir a un hermano, no le va a llamar la atención? Hermano, esto está mal. Y a veces por eso se van, hermano. No perseveran en el Señor, no tienen el valor de seguir. Les cae mal lo que uno les dice. ¿Cómo les parece? Que el Señor nos ayude y nos guarde. Y diciembre los deja, a la gran mayoría los deja desanimados, los deja mal. Entonces uno ruega, Señor, ¿hasta cuándo seguirán cojos? ¿Hasta cuándo seguirán como niños? Señor, ayúdanos. Que tú seas la preeminencia en la vida del cristiano. Que tu Espíritu Santo en verdad les habla a los ojos. Recuerdo lo que estaba leyendo nuestro hermano en Colosenses. Qué cita tan propicia. Que nos abra los ojos del entendimiento. Que nos dé conocimiento, de sabiduría. ¿Cuánto necesitamos la ayuda y asistencia del Espíritu Santo en nosotros? Para perseverar en súplica por todos los santos. Además de estos medios está la adoración al Señor, siendo agradecidos en todo tiempo, no importa si hay abundancia, no importa si hay escasez, no importa si está enfermo, si está sano, si está triste, si está alegre, no importa. Adore al Señor, dele gracias, porque se pudo levantar hoy, porque abrió los ojos ayer. Otros se acostaron y no amanecieron. Y no tenían al Señor. Cuando hablaba con César estos días, él mismo dice, qué triste, y tantas situaciones que se presentan en las calles a la madrugada. Hombres, mujeres, con elevados estados de alcohol, en motocicletas, en automóviles, se estrellan, hermanos. Nadie tiene la vida comprada. Hombres que se disgustaron con su esposa, con sus hijos, y al final mueren y se van con una deuda que no ha sido saldada. El Señor tenga misericordia de todos nosotros y tengamos la firmeza en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en la angustia. Que demos gloria al Señor, que santifiquemos su nombre. Hay otro medio que el Señor ha dejado también, guardando el testimonio, para que, como dice Mateo 28:19, en esa gran consigna, id y hacer discípulos a todos los lugares. Ni siquiera hablemos de naciones, hablemos entonces de barrios. A todos los barrios. Vaya, haga discípulos lo que ha aprendido, lo que el Señor ha sembrado en su corazón. Ejercítese en la piedad hacia los demás. Y claro está, no menos importante, y se convierte en una parte vital de la vida cristiana. Que no se tenga en poco, y no importa la cantidad, siempre lo hemos venido diciendo, sabemos que el Señor hará su obra. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe qué pasa? Se les volvió un hábito. Yo por allá no voy. Pues no vaya. A la final quedan más sillas. A la final
Pero hermanos, que no sea una costumbre recurrente a la vida del cristiano, porque eso habla del poco interés y del valor que le dan a Cristo. Cristo no vale la pena. Yo por allá no lo voy a buscar, yo no tengo comunión con los hermanos, no vale la pena, me quedo trabajando. Me quedo haciendo otras actividades, me quedo viendo televisión, no vaya. Entonces, hermano, es triste uno ver la situación de muchas vidas y pasan años, de verdad, hermano, y como que no entiende esa persona. Yo, y Señor, ayúdanos a que de verdad la luz del Evangelio permee su vida, su ser, sus prácticas. Y continúa el versículo, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. El día ya está cerca, ya no hay que perder tiempo, no hay que estar divagando en cosas. ¿Y saben qué se convierte esto? En que todos los cristianos juntos son como piedras vivas, los que se edifican y terminan siendo una casa espiritual. Por eso es necesario reunirse, estando juntos, exhortándose, de manera que lleguemos a ser un sacerdocio santo. Que cada uno tiene su lugar en el Señor, cada uno tiene una función en el cuerpo de Cristo. Y Pablo anima a los creyentes en Éfeso en ruego a que vivan una vida de una manera digna de su llamamiento. Que el llamamiento que el Señor hizo no es de poca monta, que el llamamiento que el Señor hizo es sumo, es santo. ¿Sabe algo? Cuando uno se detiene a pensar en que a lo mejor si mañana acaba la vida nuestra, esto solo es un reflejo de la realidad, porque las cosas que se ven son hechas de las cosas invisibles. Es decir, que lo que nosotros, en cierto sentido, para que no se malentienda, vivimos en una fantasía en este mundo que no es la realidad. La verdadera realidad está detrás de todo este telón. Cuando veamos la gloria y la magnificencia de Cristo, acompañado de sus ángeles, alabándolo, postrándose ante Él, viendo el trono del Señor, veremos que todo esto pasó y era una mentira, que era simplemente una preparación que el Señor tenía para una enorme eternidad a sus pies. ¿Cuánto valor necesita Cristo que se le dé en el corazón nuestro? ¿Cómo necesita Cristo ser exaltado en nosotros? Pero a veces es tan poca cosa. Es solamente un hombre en un burro andando, entrando a una ciudad que lo despreció. Y para muchos sigue siendo un hombre en un burro. Pero un día vendrá como león a hacer justicia y a poner a sus pies a los que estaban en contra de que él gobernara. Y vendrá por los corazones que realmente lo amen. Él no viene por números. Él no viene por números. Viene por corazones sinceros y arrepentidos. Vidas que estén a sus pies. Con uno basta. Que el Señor nos socorra a todos. Dice Pablo en Efesios 4:2-3, esfuércense por mantener la unidad en el Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y es ridículo ver a cristianos peleando entre sí. Eso no tiene sentido. Ahí no está el Señor. El cristiano no debe estar peleando con otro cristiano. Claro, exceptuemos a los falsos hermanos, exceptuemos a los falsos apóstoles, exceptuemos a los falsos pastores. Con eso sí estamos en contra de sus prácticas y de su mala vida. Pero un cristiano con otro cristiano no tiene que tener mala vida. ¿Sí? Entonces, cuando todo esto ocurre, todo el cuerpo de Cristo funciona como unido por las coyunturas y va dando fruto y va creciendo y se va manifestando el poder del Espíritu Santo en vida, madurez y milagros. Allí está el Señor. Se edifican en amor, en todo lo que Él hace, lo que Él quiere. Por eso el Señor no quiere el 3% de nuestro corazón. Por eso el Señor quiere todo nuestro corazón, toda nuestra vida. Busquemos al Señor en santificación, santifiquemos nuestra vida. Este es un tiempo que comienza. Si el año pasado no logramos cumplir con las metas que habíamos determinado, tomemos el punto de referencia este año, que recién comienza. Consagremos nuestra vida, consagremos nuestra familia,
Si nuestros hijos no caminan con nosotros, consagrémoslos en fe, en que el Señor lo va a hacer, en que el Señor los va a llevar a sus pies. Sea algún familiar que vemos, que tiene problemas, que necesita ser consagrado, consagrémoslo por la fe en el Señor. Démosle el lugar que Cristo merece. No menospreciemos su palabra, no menospreciemos el cuerpo de Cristo, no menospreciemos la obra del Señor. Y se darán cuenta que el Señor va a ensanchar las cuerdas de su tienda, ensanchará las cuerdas de su obra en todo lugar, porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, quiere que todos se salven. Eso quiere el Señor. Amén. Amén, hermanos, vamos a orar. Vamos a rogarle al Señor por su palabra que quede sembrada. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por lo que tú hablas a nuestros corazones, Señor. Nosotros sabemos que es un tiempo de santificación, que es un tiempo en el cual, Señor, tú quieres que nosotros separemos, Señor, para ti, para dejar atrás lo que no te agrada, Señor. Oramos, Señor, porque tú crezcas en nosotros, porque nosotros podamos menguar, Señor. Queremos ser deficientes en cuanto a las cosas que tú aborreces, pero queremos ser eficientes, Señor, en cuanto a la obra que has puesto delante de nosotros, Señor. Señor, no importa cuán poco hagamos, pero queremos hacerlo con un corazón santificado, Señor. No queremos actuar en nuestras propias fuerzas, Señor. Queremos que tú nos ayudes, queremos que tú nos socorras, Señor. Queremos que un nuevo tiempo alumbre en nuestro corazón, Señor. Queremos que esta vida, Señor, sea consagrada plenamente a ti, Señor. Que no divaguemos, Señor. Que no estemos más tiempo, Señor, esperando la respuesta que tú has dado a nuestro corazón, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Rogamos que tu palabra produzca fruto abundante. En el nombre de tu Hijo Jesús, nos consagramos a ti y así oramos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.